No, después del reset. Posible que sea después del reset. Es posible que sea por el reset que me hace esto. Efectivamente. Ok. De acuerdo. En el otro código, entonces podemos aprovechar para tener un ojo. Alors, este es un proyecto. Lo van a ver. Que permite a un cliente, actualmente estamos cambiando toda la parte, por lo menos es multidioma, actualmente estoy entrando en francés, pero toda la parte presupuesto, pedidos, entrega y devoluciones van a pasar en documentos, solamente una pestaña, y podemos perfectamente pasar de documentos a los pagos, a los clientes, a los productos, a las impresiones, a los reportes, etcétera. Alors, hay unas cosas que estamos cambiando, la interfaz ya va a cambiar. ¿Ok? Pero la ventaja de este tipo de desarrollo, alors acá, por ejemplo, yo tengo crear, vamos a pasarlo en español, un segundo. Yo me conecto con otro usuario y ya va a pasar en español y en pesos. ¿Ok? Entonces ya todo está en español. Entonces documentos y acá crear cotización, pedido, factura. Entonces podemos tener este menú que sea más bonito que el que hemos creado. La grande ventaja de esto es que podemos perfectamente crear una factura nueva. Por ejemplo, yo busco un cliente y como tú lo puedes ver, Juan Carlos, yo voy a buscar, no sé, un cliente cualquier, por el momento, me devuelve inmediatamente la información. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente yo cargo datos en Ajax. ¿Ok? Yo voy a buscar los productos. ¿Ok? Yo creo un producto, etcétera, etcétera. Pero yo puedo perfectamente no cerrar mi trabajo. Entonces yo estoy creando mi factura. En este caso, yo puedo perfectamente pasar a cliente, ¿ok? Y buscar un cliente, ¿ok? Y hacer modificación sobre cualquier tipo de cliente, bla, bla, bla. ¿Ok? Yo guardo mi modificación, no voy en producto, yo voy en preferencia, yo hago mis cambios sobre preferencias, sobre usuarios, etcétera, etcétera. Yo puedo cambiar todas las cosas, ¿ok? Yo puedo validar cualquier cambio, como lo hemos visto, y a un momento yo puedo volver a documentos y mi factura todavía está acá. No está guardada, está esperando que la guarde, pero como lo pueden ver, estamos trabajando con la web, estamos trabajando de una manera con mucha fluidez gracias a este tipo de tecnología, pues yo asocio en este caso las pestañas a Ajax y me permite tener una aplicación muy, muy rápida. Alors me van a decir, sí, estamos en local. Ok, ahora se los voy a mostrar en real. Para que no haya... Ok, vamos a entrar en la página francesa. Ok, y vamos a entrar... Ok, en el real que está en el servidor en Francia. Ahora, la única diferencia es que es un poquito más largo para cargar la primera página, porque esta primera página tiene muchísimos objetos, muchísimas cosas, pero para una solución de facturación, un ERP de facturación, como lo pueden mirar, tampoco no es tan largo y tenemos la información que se está cargando. ¿Ok? A partir del momento que se ha cargado, como todo está ya en local, toda la interfaz ya se cargó, como lo pueden ver. Entonces tenemos la misma velocidad, ¿ok? Podemos pasar de información a información sin ningún tipo de problemas. Y cuando creamos, por ejemplo, un documento nuevo, crear facturas, yo voy a buscar un cliente. Aquí yo voy a buscar un cliente, más o menos una base de 5.000 clientes, 5 o 6.000 clientes. Vamos a buscarme a mí. Como lo pueden ver, es casi, no estoy yo, sí estoy acá con Thomas Allison, es casi instantáneo. ¿Ok? Se demora
la mitad de un segundo para devolverme la información. Entonces Thomas Edison, directamente yo cargo, yo quiero un producto, ya se me cargó todos los productos, ¿ok? Si yo quiero solamente un producto dentro de esto, me devuelve la información instantánea y estoy trabajando sobre un servidor que tenemos en Francia. Además, aprovecho para decirlo, con quien tenemos nosotros un convenio especial para darlos a ustedes acceso web dev ilimitado con Hyperfile y todo esto a precios muy, muy económicos. ¿Ok? El hecho que esté en Francia no da ningún tipo de problema, sobre todo si estamos trabajando con este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque ellos primero nos aseguran una capacidad de trabajo 24 horas al día, 7 sobre 7. En 4 años me han cortado 10 minutos 2 veces y mandándome 10 mails de un mes antes a 3 semanas de antes, etcétera, para advertirnos que tal fecha iban a hacer unas cosas técnicas sobre los servidores, pero cortos de sorpresa nunca hemos tenido. Entonces, realmente funciona súper, súper bien. Yo voy en clientes, yo voy a cargar aquí toda la lista de los clientes. Hop, miren. Ok. Se cargó aquí, yo no sé cuántos clientes se han cargado. Pues claro, ya cargué como 5 o 6 mil clientes. Ok. De nuevo, dentro de la base de datos, yo voy a buscar solamente Planchet. Es ni siquiera la mitad de un segundo. Entonces, este tipo de tecnología es muy interesante. Todo esto al nivel del desarrollo, como lo pueden ver, como lo van a ver. Alors, aquí tengo unas páginas para configurar cuando la gente crea su cuenta y todo esto, pero realmente la página en la cual trabaja la gente es esta, que se llama Facture. Y aquí tengo mis pestañas, pagos. ¿Ok? Podemos perfectamente relacionar las tabulaciones, realmente podemos hacer todo lo que queremos y WebDev nunca pierde sus pequeños. ¿Ok? Entonces, esto era una cosa importante que quería que vean. Podemos realmente hacer de una página web algo muy, muy, muy potente. El único problema de esto, se los digo para ser muy franco, es que cuando el desarrollo crece, pues claro, esa única página tiene un tamaño que está creciendo al nivel de la compilación, se vuelve un poquito más pesado porque compila toda la página cada vez. En este caso es importante si tener una máquina muy potente para compilar lo más rápido posible y no perder tanto tiempo en compilación. Vamos a decir que es el único defecto. La ventaja para la relación con el cliente final es espectacular porque el cliente desde cualquier punto, desde un café internet se puede conectar, puede facturar, puede visualizar sus clientes, puede exportar. Vamos a ver. Ok, por ejemplo, acá recuperamos las facturas. Nosotros, por ejemplo, en esta base de datos, en 2012, tenemos 1546 facturas. Ok, es una empresa que tengo en Francia que factura bastante. No son 10.000 o 20.000, pero eso no cambiaría mucho porque los tiempos de acceso son muy, muy rápidos. Ok. Yo clico sobre una factura, tengo los resultados inmediatos. ¿Ok? Si yo quiero sacar la factura directamente, okay, hop, pardon, acá se me ha abierto mi factura con toda la información necesaria y legal en cada país. Podemos aquí, a este nivel, tener información, reportes, tener sobre aquí no hay datos. ¿Ok? Todo este tipo de información realmente es muy, muy rápido y les confieso unas cosas. Este proyecto lo había empezado en WebDev 14. Actualmente lo estamos retomando, haciendo unas cositas. Estamos mejorando unas cosas. Hay un poquito de código a mejorar. Podemos optimizar las cosas, pero sin embargo, funciona súper bien. Realmente, yo voy a decir más gracias a la potencia de WebDev que gracias a mis conocimientos, porque cuando llegué a WebDev en esta época, yo venía de otra herramienta y yo me quedé realmente muy sorprendido de la potencia de la herramienta, de todo lo que podemos hacer con esta herramienta. Ok, alors, terminamos con esto. Ok, me vuelve a reintegrar todo en el SCM.
yo espero que tendremos el tiempo un poquito de ver esto en el futuro. Ok, entonces acá, para terminar sobre este punto, para desarrollo de aplicaciones de misión crítica, está buenísimo, sí está buenísimo. Es muy importante de entender que, claro, yo les muestro esto, que nuestro interés siempre es de vender más licencias, etcétera, etcétera. Pero yo soy una persona que me gusta vender lo que realmente yo utilizo y lo que realmente me parece fabuloso. ¿Okay? Yo soy una persona que tiene, como muchos de ustedes, mucha experiencia, pero mi experiencia se ha ido mucho más en trabajar con muchos sistemas y realmente yo creo que todo lo que había soñado en mi vida, cuando yo conocí a WinDev, WebDev y WinDev Mobile, yo lo encontré. Hoy yo tengo que atender a muchos clientes que trabajan a veces con otras herramientas y cuando yo veo la complejidad o la dificultad para ellos para hacer cosas que nosotros hacemos de manera muy sencilla, yo me digo que realmente yo tomé la buena decisión. Ok, entonces acá formación, crear, claro, mi menú no es muy bonito, lo podemos mejorar, ok, vamos a crear una formación WinDev Mobile nivel, hop, nivel 2. Ok, 200, 10 horas, 20 capítulos, guarda. Ok, todo esto está en Ajax. Entonces, realmente la gran ventaja con este ejemplo sencillo es que en ningún caso estamos volviendo a cargar datos. Ok, como lo han podido ver, claro que el otro desarrollo es un poquito más avanzado. Si yo voy acá, si yo voy para que vean que todos los archivos ya primero de datos están encriptados y la única herramienta que lo sabe leer es WinDev, el motor de WebDev y WinDev Mobile. Es posible también dar una contraseña a todos los archivos de base de datos, porque aquí si tengo WinDev o WebDev, yo te paso la carpeta como tal a ti, Juan Carlos, tú puedes perfectamente leer los datos abriéndolo el proyecto desde otro WebDev, ¿ok? Para otra herramienta los datos están encriptados, pero para WebDev no, WebDev lo sabe leer. Si yo no quiero que tú leas ficheros que se pueden leer por WebDev, yo voy a encriptarlos y también les voy a poner una contraseña que automáticamente te va a pedir dentro del desarrollo para que tú puedas hacer funcionar estos ficheros de datos. Si no tienes esta contraseña, y en este caso estamos delante de ficheros encriptados sin contraseña, es muy difícil leerlos. Alors, para la parte web, tenemos ficheros como este, abrir con, podemos abrir eventualmente con, vamos a buscar un Internet Explorer y Internet Explorer. No, porque aquí estoy en WWH, entonces este no lo puedo abrir. Y que tengo más como páginas, no funcionó, no lo puedo abrir. Todo esto son WWH, entonces solamente se lee con WebDev y acá en este y en recursos, yo no creo que haya nada que se pueda abrir fuera de WinDev o WebDev. ¿Okay? Entonces a nivel de seguridad estamos muy tranquilo. Yo no estaba seguro completamente de lo que te estaba diciendo. Esta es una página WP, tampoco no lo podemos abrir con nada, ni con Dreamweaver, ni con nada. Si no me equivoco, no hay nada que podemos abrir. Eventualmente podemos abrir un fichero de script, JavaScript, que nos pueda crear y faltaría realmente interpretarlo. Vamos a mirar que aquí, ¿qué hacemos?